Buenas, soy Eduardo Medina y en esta ocasión me gustaría desmontar ciertos mitos que hay en torno al rendimiento gráfico en Linux. Por lo general, los usuarios tienden a creer que cuanto menos recursos consuma un software, mejor rinde. Pero la realidad es que esto no es tan lineal como lo creen estas personas. Y para ello solo hay que coger Chromium y compararlo con Firefox cuando empleaba, digamos, lo que sería el Gecko original, ¿no? Aquel gecko que funcionaba sobre un único proceso y sobre un único núcleo de un procesador y vamos, sobre un procesador con 4 núcleos físicos, la diferencia entre las dos aplicaciones era absolutamente abismal. Abismal a favor de Chromium, claro, que también consumía muchísimo más recursos que aquel Firefox. Pero claro, ese mayor consumo de recursos también se traducía en un mayor rendimiento, ya que Chromium aprovechaba mejor el hardware, o dicho de otra forma, Chromium estaba mejor diseñado y mejor preparado para aprovechar un hardware que no era tan nuevo, porque por ejemplo en mi propia experiencia personal con un Intel Core 2 Quad Q8300 en el año 2016, pues los navegadores Chromium destrozaban a Firefox en materia de rendimiento por lo que acabo de decir, porque los navegadores Chromium empleaban multiprocesos y claro, aprovechaban todos los núcleos y cargaban mucho más rápido la web, mientras que Firefox se ejecutaba sobre un único núcleo y ese núcleo iba a tope, pero claro, al final la carga de las páginas terminaba siendo muchísimo más lenta con Firefox que con un navegador Chromium. Y con este ejemplo sobre la mesa, a ver quién es el guapo o quién es la guapa que me dice que aquel Firefox con el Gecko original rendía mejor que Chromium, a pesar de que Chromium consumía muchísimos más recursos. Pues la verdad es que hay que ser muy osado para afirmar eso. Y lo digo en parte a mi pesar, ¿no? Porque desgraciadamente nos dirigimos hacia un panorama en el que Chromium se va camino, ¿no? De convertirse en un monopolio que va a terminar suplantando a la W3C. Y claro, con un ejemplo como este, me sorprende ver a usuarios que teniendo hardware suficiente, porque claro, esto también depende de la gráfica, del procesador y de cuánta RAM tenga, pero me sorprende ver a usuarios que a pesar de tener potencia de hardware, o sea, un buen soporte tanto a nivel de potencia como a nivel de driver, pues terminan optando por XFCE o por Mate esperando un mejor rendimiento, sinceramente. O sea, por mi experiencia, los entornos de escritorio que mejor rendimiento gráfico me han dado han sido no Mica de Plasma. O sea, seguro que más de uno se tiene que estar echando lo mismo las manos a la cabeza, pero sinceramente para mí el rendimiento gráfico no es coger el monitor del sistema y ver cuánto consume a nivel de RAM, sino que yo me centro más en la suavidad que ofrece con los gráficos. Y aquí tanto Kwin como Mutter, y bueno, dejo entre interrogante a Sway porque no lo he probado a fondo, pero tanto Mutter como Kwin ofrece una suavidad muy superior al resto. O sea, la verdad me ofrecen más suavidad que XFCE, me ofrecen más suavidad que por ejemplo OpenBox y ya no digamos Cinnamon. Yo era un creyente de que si tú querías, digamos, más rendimiento gráfico, ¿no? Tenía que apostar por aquello que menos consumía. Pero el mito se me cayó con mi propia experiencia, o sea, hace ya unos cuantos años cuando estrenaba el Ryzen con la RX 580, yo jugaba sobre OpenBox, o sea, jugaba sobre OpenBox esperando, digamos, eso, un menor consumo de recursos y que hubiese más recursos para el juego y tener un mejor rendimiento. Pero un día se me dio por jugar desde Nome, por entonces la sesión de Xor. Y empecé a jugar y descubrí que los juegos me iban, o sea, el movimiento de los juegos, ¿no? Lo que yo percibía a través del monitor, pues Nome me ofrecía muchísima más suavidad que OpenBox. Y en aquella época Nome estaba arrastrando aquellos infames problemas de rendimiento
que madre mía, ¿no? Que hacían que el entorno fuera totalmente lagueado y que se arrastrara incluso sobre un equipo de gama alta. Pues incluso arrastrando ese inconveniente, vi que Nome sobre Xorg, por entonces me ofrecía mucha más suavidad que OpenBox. Y digo, he sido gilipollas, o sea, así de claro. Eso fue lo que pensé. Y cogí el OpenBox y lo desinstalé y empecé a jugar desde Nome porque a pesar de que dicho entorno consume mucho más recursos, la verdad es que la experiencia que ofrecía era muchísimo más suave. Y la verdad es que KDE Plasma, por su parte, si bien hace ya varios años, o sea, ya mi experiencia ya no vale porque hace ya bastante años y encima sobre el Zorg no he probado KDE Wayland en máquina real, pero vamos, en aquel momento también probé con KDE Plasma y descubrí que también iba muchísimo más suave que OpenBox. O sea, si cogemos el consumo de recursos, OpenBox pues, obviamente es mucho mejor, o sea, consume mucho menos recursos que Nome y KDE Plasma, pero cuando se trata de ofrecer suavidad, o sea, la calidad del compositor, el software en general, pues no sé por qué. La verdad es que tanto Nome como KDE Plasma me ofrecen mucha más suavidad. Y para mí el rendimiento gráfico no es coger el monitor del sistema y ver cuánta RAM ocupa. Eso para mí, hombre, es un medidor, digamos, impreciso, ¿no? O sea, no es un buen medidor. Yo el rendimiento gráfico prefiero medirlo, ¿no? A través de la suavidad que yo percibo a través del monitor. O sea, a mí la verdad es que me gusta que los gráficos se muevan con la máxima fluidez y máxima suavidad posible, porque eso la verdad me da tranquilidad, ¿no? Me da tranquilidad, me transmite paz, ¿no? Es una sensación. Y la verdad es que yo veo que dentro de los círculos de Linux, en lo que es el tema de la suavidad de los gráficos, no se valora mucho, ¿no? O sea, se busca que todo consuma pocos recursos, aunque el precio de eso sea que todo se mueva a trompicones, que puede moverse rápido, pero no de forma suave. Desde mi experiencia, por lo que respecta a la parte de mesa, o sea, con gráfica Intel y Radeon, en la parte de Radeon, cualquier gráfica que funcione con AMD GPU por defecto debería de ofrecer potencia suficiente para obtener una buena experiencia con KDE Plasma y Nome. Y en el frente de Intel, como mínimo, vamos, solo podría establecerse los Intel Core de quinta generación, pero el punto óptimo sería a partir de la gráfica de los procesadores Intel Core de octava generación. Dichos procesadores de Intel, o sea, los Intel Core de octava generación, tienen dos grandes ventajas frente a generaciones anteriores. Primero, estrenaron el driver de OpenGL Iris basado en Gallium 3D. En un vídeo anterior lo llamé solo Gallium 3D. La verdad es que hay medio que también le dicen Gallium 3D. Pero bueno, estrenaron el driver de OpenGL de última generación para gráfica de Intel y obviamente dicho driver ha aportado una mejora importante en el desempeño de OpenGL, por lo cual es bastante más óptimo para hacer funcionar Nome y KDE Plasma. Mi actual portátil láser es un Comet Lake de décima generación, así que claro, tiene una gráfica por encima de la mínima, así que funciona con el driver Iris, el driver de OpenGL Iris o Gallium 3D, como se le quiera decir. Y también los Intercore de octava generación fueron los procesadores que consolidaron el soporte de Vulkan a través de ANV. O sea, es la primera generación de procesadores de Intel que cuenta con soporte pleno para ANV, así que soportan Vulkan plenamente, aunque el desempeño que se obtiene con él es otro tema, pero bueno, el soporte está completo.
Y claro, se ve que en las integradas de esos procesadores, los Intel-Core, pues esas dos grandes mejoras se notan y lo convierten, digamos, en el suelo óptimo para ejecutar Nome o Plasma. Y sinceramente, como alternativa, yo solo miraría Sway, el compositor de Wayland Sway. Y sinceramente, el resto de entorno gráfico yo lo desecharía, porque sí, te pueden ofrecer rapidez, pero es muy probable que no te ofrezcan la misma suavidad. En resumidas cuentas, y dejando a Sway aparte, cuando yo busco potencia gráfica, siempre recurro a los grandes, o sea, a Nome y a Plasma. O sea, tienen los compositores más trabajados y son los que ofrecen más suavidad. Y sinceramente, si estáis empleando una gráfica de un Intel Core de octava generación o posterior, o una gráfica dedicada de Intel, si es que mejoran o maduran el soporte dentro de unos meses, o si estáis empleando una gráfica que funciona sobre AMD GPU, si queréis suavidad, sinceramente y desde mi punto de vista, emplear otro entorno de escritorio que no sea Nome o Plasma es tontería. Y es que estos dos están muy por encima del resto, o sea, se nota que están muy por encima y lo dicho. O sea, yo personalmente donde veo potencia, donde hay más consumo de recursos, vamos, o sea, es así. Desde mi experiencia, es así. En fin, espero que este vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. Hasta luego.